La fatídica y traumática obra del baño con Paulo Correia. Bueno, aquí vamos con un cuento largo y esta digamos que fue nuestra primera mala experiencia con el tema aquí de construcción civil en Portugal. ¿Ok? Ya habíamos tenido la mala experiencia, o sea, ya sabíamos que la casa era ilegal, que nos habían estafado, todo esto. Pero esta es como la siguiente experiencia horrible, ¿ok? Cuando nosotros compramos la casa, un tipo Rui Rocha, que era de una de las inmobiliarias, él siguió como mi contacto porque yo no me di, o sea, nosotros no nos dimos cuenta de que la inmobiliaria con la que yo iba eran cómplices de la estafa hasta mucho después, por lo que este señor Rui Rocha quedó como, digamos, como una persona a la que yo le preguntaba y le pedía recomendaciones y él me recomendó a este tipo, Paulo Correia, ¿ok? Bueno, él me recomendó a otro tipo y este otro tipo me recomendó a Paulo Correia. Este señor Paulo Correia yo lo contraté para hacer una obra en un baño, ¿ok? Que era una obra que en teoría iba a durar dos semanas, ¿ok? Terminó durando más de un mes. Aquí ya les hago el spoiler. Pero bueno, también un poco culpa nuestra porque yo en ese momento no sabía cómo es la gente de la construcción civil aquí en Portugal. Eh, no tenía ni idea, o sea, yo pensaba que yo le pagaba a una gente y la gente era normal y hacía su trabajo y luego de cobrar me mandaban mi factura, pero esa normalidad aquí en Portugal no existe. Entonces, bueno, empezamos con la cosa rara de que este señor pide que le hagan las transferencias bancarias a la cuenta de la mujer. Que bueno, no me parece... Bueno, en ese momento yo lo pregunté y me dijeron, sí, plena confianza en este tipo, no hay problema, pagarle a la mujer, no pasa nada. Bueno, puede pasar. Y hay gente que lo tiene así, de hecho en España hay gente bueno, que pone el número de teléfono a la mujer para que le llegue a la cuenta de la mujer porque es la que lleva las cuentas de la casa, eso no hay problema. Bueno, este señor empieza a trabajar y su horario de trabajo era como que él llegaba a las 10 de la mañana, se iba a las 11:30, aparecía a las 3:30 de la tarde y se iba a las 5. O sea, algo así. Así una cosa que cobrando el dinero que estaba cobrando, ¿no? Pero bueno, que ahora vamos a hablar del dinero. Este tipo para destrozar el baño, o sea, para quitarlo todo y tal, fue relativamente rápido. Eso sí, dejó todo afuera ahí tirado, la poceta, la ducha, la mampara de la ducha, todo tirado allá afuera como mierda. Obviamente esas cosas se iban ensuciando, obviamente porque había polvo, porque él cortaba los azulejos afuera, entonces todo se llenó de mierda, aparte llovió. ¿Quién tuvo que limpiar todas esas cosas? Yo. Pero bueno, fallo, como ya les digo yo, porque yo pensaba que la gente trabajaba normal. Luego incluso los escombros los tuve que botar yo porque el tipo no los botaba. O sea, y yo tenía ya el jardín lleno de mierda y de escombros porque este tipo no se la llevaba. Bueno, seguimos con este horario de trabajo así de este señor. eh, que si el tipo hubiera hecho el trabajo que tenía que hacer, porque es que daba, incluso con esas pocas horas que él hacía al día, daba para terminar el trabajo en 2 semanas, ¿saben? Porque es que tampoco había mucho que hacer. Eh, y bueno, se iban sumando cosas, ¿no? Detalle, el plato de la ducha, compró uno que no era la medida que era, luego hubo que poner más azulejo, luego puso azulejo por encima de azulejo, luego para poner la mampara estuvo todo el día, que de un día de trabajo estuvo metido ahí en el baño, como viendo cómo coño hacer para poner la mampara porque no lo sabía. Claro, luego nos dimos cuenta que este tipo realmente no sabía el trabajo que tenía que hacer y de milagro que el baño no ha dado más problemas de lo que ha dado porque para el poco nivel de conocimiento que tenía este señor, para mí es realmente un milagro que haya sido capaz de terminar el baño, ¿ok? Bueno, ustedes de verdad que ya han pasado muchos años, eso fue en 2022, estamos en 2026, pero realmente fue traumático, o sea, fue un mes de mierda.
este tipo estaba que, porque aparte, claro, para mí el que hace la obra es el que empapela el suelo, el que cierra las cosas para que el polvillo no pase. No sé, cosas que a mí me parecían normales no pasaron, porque este tipo no empapeló el suelo, raspó el suelo, lo llenó todo de mierda, el polvo me llegaba hasta el cuarto y me llegaba hasta el final de la cocina. Yo todos los días había que limpiar cuando este señor se iba, así un mes, ¿ok? Y claro, tú cuando pasaban las 2 semanas le decías, ajá, bueno, y entonces, no, ya va a terminar, no sé qué, no sé cuánto y tal. Luego no sé si a los 2 días de estar trabajando, este tipo se inventa una cosa de que él había encontrado una piedra ahí en el baño, porque claro, aunque la han reformado, esta es una casa antigua, entonces realmente sí que habrá piedras por ahí, ¿no? Gigante. Pero bueno, él se encuentra esta piedra y él me cobra, no sé si 600 euros más, porque claro, porque esa piedra la tenía que quitar y luego se sumaba una semana más de trabajo luego por quitar esta piedra, ¿no? El tema es que el asunto de la piedra lo resolvió en 2 horas, porque era traerse un coso de estos así de romper suelo, y él estuvo ahí 2 horas taladrando y quitó el pedazo de piedra y ya está. Y no hubo más problema que eso, pero bueno, se le pagó más y se extendió, como que se justificaba esa extensión de una semana de la obra. O sea, nosotros los imbéciles, ¿no? Porque aquí el tipo nos vio la cara de imbéciles como quiso. Y bueno, esto se iba sumando al malestar, digamos, psicológico de esta situación. Todos los días se inventaba un cuento. A lo mejor un día no aparecía y luego decías que su perrita parió y entonces estuvo en el parto de la perrita. Luego a lo mejor se iba y no aparecía una tarde porque le picaba el fundillo, qué sé yo. Y bueno, así era, ¿no? Y nosotros sin baño, sin el baño principal. Luego aparece con un lavamano que era del mismo tamaño que el lavamano que se había quitado, cuando el lavamano que se había quitado era un lavamano muy pequeñito y yo quería un lavamano en condiciones, o sea, no quería un lavamano así, de estos que se ponen que son así, que no te dan ni para lavarte un dedo. Entonces, tuve que ir yo a comprar un lavamano para ponerlo. Que obviamente él no se hizo responsable. Después decía, no, si quieres pagamos a mitad. Y yo dije, mira, me cago en ti, me cago en tu mitad, no, me da igual. O sea, y el lavamano lo pagamos nosotros. Pero es que este tipo aún se quería llevar el lavamanos que él había traído el equivocado, que lo estaba pagando yo. Y dice, ay, me llevo el lavamanos. Y yo, ¿para dónde te vas a llevar el lavamanos, becerro? Si el lavamanos lo estoy pagando yo, ¿para dónde te lo vas a llevar? ¿Para metérselo a alguien más y cobrárselo a alguien más? Es que luego el tipo se lo llevaba todo. O sea, cuando tú tienes que dejar, o sea, si a ti te sobra cemento, tú lo tienes que dejar. Si a ti te sobran azulejos, tú los tienes que dejar. Si a ti te sobra arena, tú la tienes que dejar. Porque eso es del cliente, eso no es tuyo. O me pregunta, oye, ¿quieres que me lo lleve? Y yo te diré, bueno, sí, bueno, no, lo que sea, ¿no? Bueno, inicialmente, antes de empezar la hora del baño, este tipo iba a hacer más cosas, iba a pintar, iba a colocar azulejos en la pared del baño de abajo. Y bueno, y si trabajaba bien, iba a hacer más cosas, porque esta casa inicialmente nosotros teníamos muchas ideas de hacer muchas cosas que al final no se hizo nada, porque aquí los de la construcción civil en Portugal también son unos estafadores. Eh, y bueno, luego el tema del lavamanos, eh, o con el tema de la pintura, otra historia, pintó mal, colocó pintura de estas de aceite cuando tenía que haber colocado pintura de pared, no sé, o sea, todo mal, todo mal. Luego la silicona, el tema de la silicona, Dios mío, eso fue una tragedia que nosotros a partir de ahí aprendimos a colocar silicona en los baños como profesionales, porque este tipo colocó la silicona, la embarró todo con la tierra, porque ni siquiera fue capaz de limpiar la tierra antes de poner la silicona, la embarró toda así con tierra y la puso así toda con tierra. Que yo tuve que contratar a otra persona para poner la silicona que también la puso mal
y después la tuve que quitar yo y ponerla yo, ¿ok? Y a día de hoy yo no le, o sea, yo que si me hago una obra del baño, al final la silicona la voy a poner yo, porque es que de verdad, terrible. O sea, el tema es que aquí una persona de construcción civil no sabe ni siquiera poner la silicona en un baño. O sea, es muy fuerte. Y bueno, luego puso un azulejo que al día siguiente el azulejo estaba partido por la mitad y luego nos dimos cuenta que era que todos los azulejos estaban mal puestos y luego eso al pasar de unos meses se abrió todo, se rajó todo, pero bueno, pasó un día entero quitando un azulejo y volviéndolo a poner, porque claro, como era burro y como era flojo, él quiso poner azulejos grandes, ¿no? De esto de gran formato en el baño, para trabajar menos. Pero claro, cuando había que quitar uno, había que trabajar más, no era lo mismo que quitar uno chiquito. Luego me puso azulejos blancos de las paredes, se ve que compró de estos de segunda mano que vienen con defecto y me los puso con defecto, con punticos negros, nunca los quitó. La esta de la ducha, el grifo este de la ducha, lo puso mal también, que eso estuvo dando problemas hasta el año pasado que vino alguien a repararlo. El tubo, el desagüe de lavamanos también lo puso mal, lo tuvimos que arreglar nosotros, más el suelo, como ya les dije, el baño que se rompió todo. En fin, o sea, tantas cosas, tantos problemas. Yo fui a una especie de juicio en el SICAP, que es la Oficina del Consumidor. Lo gané obviamente porque este tipo no se presentó, pero claro, nunca hicimos la ejecución de la sentencia porque mi abogada todo lo hace con 2 años de retraso. Entonces, claro, ya cuando llegó el momento en el que ella tenía tiempo para hacer eso, yo le dije, mira, no vale la pena, porque en esa sentencia tuve 600 euros y pico que él me tenía que pagar, y luego lo que correspondía era meter una nueva denuncia en el Tribunal Civil para pedir todos, digamos, los gastos que me iba a generar hacer una obra en el baño como correspondía. Y bueno, luego puso un azulejo que al día siguiente estaba partido a la mitad y claro, luego vimos que era, que claro, como la estructura de la casa es de madera, él tenía que haber puesto los azulejos de una forma diferente y ese azulejo lo cambió, que aparte pasó un día entero cambiándolo porque como él era burro y era flojo, él puso azulejos de gran formato, pero claro, cuando hay que cambiar uno, pues tiene que cambiar un azulejo, ¿no? Bueno, es que ustedes no tienen idea de todo lo que, mira, el suelo se partió todo. La ducha, digamos como tal, siempre estuvo teniendo problemas hasta el año pasado que un amigo trajo a una persona para arreglarlo. Puso azulejos de estos como de segunda mano defectuosos, me los puso en la pared, nunca lo cambió obviamente, pintó con la pintura que no era, el tubo del lavamano, el desagüe del lavamano también lo puso mal y lo tuvimos que cambiar nosotros. Bueno, miren, infinidad de cosas que de 2022 a 2026 a mí seguramente se me ha olvidado muchas cosas, mucho de ese trauma quedó en el subconsciente y yo no me acuerdo de todos los problemas que esa obra del baño nos ha dado y nos sigue dando a día de hoy. Pero es que lo peor es que, bueno, ya la cosa estaba calentándose, ¿no? Obviamente este señor sabía que ya estábamos todos de malas, que estábamos asqueados de él. Y sabía que obviamente no iba a hacer más nada de lo que ya había hecho. Y claro, como que el día que se va, el último día que estuvo aquí, yo le escribo para preguntarle dónde estaba la pintura tal. Y yo me imagino que ya él entendió que él no iba a volver a mi casa. Y ya había dejado en la casa los azulejos que iba a poner abajo y había dejado algunas de sus herramientas. Y esa misma noche el tipo me escribe porque es que creo que no sé cuánto dinero quedaba por pagar de lo que era el presupuesto inicial, pero bueno, él escribe esa noche pidiendo 500 euros. Que necesitaba 500 euros, que se los transfiriera inmediatamente, no sé qué, yo obviamente no le respondí. Eso creo que fue un viernes. El lunes siguiente, o sea,
A todas estas, ustedes imagínense que él terminó el baño, supuestamente, pero el baño todavía estaba inutilizable porque tenía la silicona puesta embarrada con tierra, que obviamente no se podía usar la ducha porque iba a filtrar todo. Al lunes siguiente, nosotros lo esperamos hasta las 10 de la mañana, el tipo no apareció, nosotros nos fuimos porque teníamos cosas que hacer, y aparte que tu horario no puede ser a las 10 de la mañana, tú tendrás que llegar a las 9, a las 8, no sé. Y nos fuimos. Yo no sé si el tipo apareció o no apareció porque nunca llamó. Luego en la tarde, lo lógico es que tú comes y vuelves a tu trabajo. El tipo se apareció a las 4 de la tarde con la esposa, paró el carro enfrente del portón y se puso montaguardia en el portón, ¿ok? Como mafioso, ¿no? Como malandro que él era, ¿no? Bueno, eso, se plantan ahí en el portón, obviamente yo no abrí la puerta, y el tipo se quería llevar los azulejos, se quería llevar las herramientas y quería los 500 euros que él había pedido el viernes anterior. Y a esto era la tipa, la que escribía, la esposa, que aparte no tocaba ningún pito en esa historia, la que estaba allí como que, no sé qué, me dan mi dinero, no sé qué, aquí nos vamos a quedar, la policía ya viene de camino, no sé cuál. Y bueno, la policía venía de camino hace como 3 horas, o sea, estos tipos estuvieron horas ahí puestos en el portón y dándole golpes al portón, ¿no? Al final digo, mira, voy a llamar yo a la policía y que se acabe esta gilipollez. Llamo a la policía, claro, porque la policía vino, la verdad que la policía en 5 minutos estaba aquí cuando llamé yo, por lo que se entiende que era mentira que ellos habían llamado a la policía y claro, yo le expliqué el tema tal, que obviamente ni le iba a pagar ningún dinero, ni le iba a llevar ni se iba a llevar los azulejos porque los azulejos los había pagado yo. Sí que le di las herramientas, se las llevó, y ya está, y el policía le dijo que no se le ocurriera en la vida aparecerse más por aquí, porque ahí sí que se lo llevaban preso. Realmente el tipo nunca más apareció, nunca más escribieron, y ya está. Yo luego fui a una especie de juicio en la oficina del consumidor, bueno, que se llama Tribunal Arbitral, se llama aquí en Portugal, y bueno, se celebró una especie de juicio, el tipo obviamente no apareció y yo gané esa especie de juicio, pero bueno, gané menos de 700 euros, 600 y pico. Y claro, ahí lo que había que hacer, como el tipo obviamente ni iba a pagar ni se iba a aparecer, porque aparte es que este tipo era tremendo criminal, luego nos enteramos de que tenía deudas, de que era insolvente, de que no podía tener nada a su nombre, de que no podía tener cuentas a su nombre, y por eso es que él pedía las transferencias a nombre de la mujer, porque él no podía tener nada a su nombre porque enseguida se lo iban a quitar. Y bueno, había que hacer la ejecución de esa sentencia y había que meter digamos, un proceso adicional en el Tribunal Civil para pedir, digamos, la indemnización y el dinero por todos los gastos que el baño me había generado hasta el momento y que me iba a seguir generando, porque esta es la solución, es hacer el baño desde cero. Pero bueno, por los múltiples retrasos que ha tenido mi abogada para todo, porque todo se ha entregado o con 8 meses de retraso o con 2 años de retraso. Entonces, claro, por culpa de ella se me pasó el plazo, no se pudo ni hacer la ejecución de la sentencia ni meter un nuevo proceso en el tribunal. Luego es que, aparte de eso, yo denuncié a este señor ante la agencia tributaria, porque este señor no paga impuestos desde 1997, ¿ok? Y trabaja y cobra, y no paga impuestos. O sea, para que ustedes vean que aparte estas son cosas como que impensables en España o en cualquier otro país de Europa, ¿no? Que una persona está trabajando, recibe dinero en la cuenta de la esposa, miles de euros, estamos hablando mensualmente, y nadie le pregunta nada. O sea, la agencia tributaria no pregunta nada, oiga, hermano, ¿este dinero de qué es? No, nada. O sea, aquí, una vez más, como le digo, usted puede hacer todo el fraude fiscal que usted quiera, que no va a pasar absolutamente nada. De hecho, yo a este tipo lo denuncié con las pruebas de la transferencia, de todo,
y me archivaron el proceso porque es que era muy poco dinero. ¿Ok? Muy poco dinero cuando yo le pagué casi 3.000 euros y cuando este señor por cada cosita que hacía eran 3.000 euros. Entonces, para que ustedes vean que al final, pues, en Portugal pasa lo que pasa porque las mismas instituciones son las que ayudan a que estas cosas sucedan. Y bueno, así fue esta historia con Pablo Correia. La verdad que en ese momento fue una experiencia bastante traumática, sobre todo por tener que estar todos los días limpiando la mierda que dejaba, por tener todo el escombro acumulado, porque yo me enfermé, tuve una alergia horrible todo el mes que duró la obra, porque luego hubo que arreglar todas las porquerías que dejó, o sea, fue muy traumático. A día de hoy pues ya ha quedado eso un poco en el subconsciente. Y claro, Diego dice también que viendo lo visto en Portugal y con todas las experiencias que hemos tenido, pues que ya el Paulo Correia no quedaba tan mal, ¿no? Como que no era el menos malo de los malos. Pero bueno, para que ustedes vean, yo a partir de allí he tenido como que, bueno, he dado como 2 o 3 oportunidades más y nada, y todos son unos estafadores. Entonces como que al final, si se te rompe una tubería aquí, la tienes que arreglar tú. Si se te cae la pared encima, tienes que ver cómo la arreglas tú, porque es que no existe la hipótesis de contratar a alguien para hacer ningún trabajo aquí en Portugal porque todos te van a estafar. Y bueno, este tipo la verdad es que era lo peor de lo peor de lo peor. Y fue un mes, la verdad, horrible. Horrible, horrible. Y ya nosotros a partir de allí dijimos, también si en un futuro se compra otra casa, que no se va a hacer obra. O sea, se tiene que comprar una casa ya con todo hecho, porque plantearte nuevamente hacer una obra en una casa en la que tú tienes que estar es como horrible. O sea, es inaguantable. Entonces, bueno, esa ha sido mi experiencia. Voy a seguir subiendo videos de la experiencia en Portugal. Esta ha sido como estamos todavía en el año 2022. Pero bueno, la cosa sigue avanzando.